Con nosotros el doctor Martín Silva, médico, psiquiatra, pero con una característica bien especial. Martín tendría muchas cosas de qué hablar. Martín nos hablaría de enfermedades, de práctica psiquiátrica, de su experiencia de vida, pero Martín es musulmán. Y eso para mí, en este momento, cuando el mundo entero se está desbaratando después del 11 de septiembre, ¿cómo puede un musulmán vivir, entender el mundo? ¿Y cómo puede un hombre como Martín Silva, que deben de conocer muchísimas personas, cómo puede Martín encajar toda esa teoría o esa religión musulmana con su vida? Martín, hay muchas cosas para hablar contigo, pero comencemos un poco. ¿Por qué una persona colombiana, caleña, se decide por la religión musulmana? A ver, Gloria, esto no es tan corto, esto viene como de tiempo atrás, porque fui formado en un hogar católico y en un colegio donde el rector de ese entonces, del británico, era un converso de la religión anglicana al catolicismo. Ajá. Y quien lo había convertido, quien lo había convertido a Mr. Wilson era el párroco del colegio, que digamos que por entonces manejaba mucho poder y era bastante estricto en sus conceptos y generábamos bastante polémicas en el grupo de nosotros con respecto a la posible salvación de los que no eran de la religión católica, y el padre pues negaba cualquier tipo de salvación si no pertenecía a la religión católica. Nos generó muchas polémicas y yo estuve mucho tiempo discutiendo con él, pero con el propósito de sacar buena nota. Estudié mucho el tema, pero era así como un reto con el cura. Y por ese entonces un tío mío, que había trasegado por diferentes religiones, venía a mi casa y discutíamos, porque ya obviamente al estudiar yo el tema teníamos puntos para enfrentarnos. Pero como mi tío era un hombre muy espiritual, realmente, nunca la discusión que se generaba en la biblioteca de mi casa llegaba al comedor de mi casa como una pelea. Él siempre conciliaba y me decía, seguimos hablando. Y así pasaron muchos años, donde a él le gustaba que yo estudiara el tema. ¿Y tú de qué le hablabas, por ejemplo? No, discutíamos puntos, ¿no? Puntos sobre cuál era la verdadera religión, que era el enfoque de mi colegio. No había sino una. Entonces mi tío había andado por varias religiones, de las que en esa entonces se llamaban protestantes. Entonces, aunque no nos poníamos de acuerdo, subíamos siempre abrazados a almorzar. De pronto un día que yo estaba con mis argumentos muy afilados y esperándolo a él, me quedé, como se dice vulgarmente, encañengado con la pelea. Mi tío no quería discutir y me dijo, no, sabe mi hijo que yo entré a una cosa que le va a gustar a mi hijo. Y yo le dije, no me vas a decir, tío, que cambiaste nuevamente de religión. Me dijo, no, entré a una hermandad espiritual donde va gente de todas las religiones. Entonces yo muy escépticamente le dije, ¿y eso de qué trata? Ya él me explicó que ellos recibían una fuerza espiritual y que eso era lo que producía el cambio y que no había teorías ni enseñanzas y que estaba bien de todas las religiones. Entonces me interesó el tema, pero él no me quiso llevar porque en ese entonces ¿qué edad tenías? El requisito era tener 18 años y yo no tenía sino 16. Ajá. Así que se nos creó otro argumento, yo que me llevara al sitio y él que no, hasta que no cumpliera los 18. El tío se desapareció de mi vida, nos volvió a los 20 y fue cuando yo ingresé al grupo espiritual. Entonces digamos que en la apertura que me dio ese grupo espiritual fue donde empecé a ver otros escenarios, digámoslo así, y empecé a viajar por el mundo. ¿A los 20 años, Martín? Sí, más o menos. ¿Y qué pasaba con la medicina? Hacía malabares para asistir a los congresos de mi grupo espiritual. ¿Puedes decir qué grupo era? Sí, el grupo se llama Suud, es una hermandad que tiene una característica, Gloria, y es que es el único grupo que yo he podido ver casi que en la historia de la humanidad, pues por lo menos casi que retaría a un historiador que me dijera dónde hay un grupo donde está gente de todas las religiones en armonía. ¿Es un grupo universal? Es un grupo universal, sí. ¿Y tiene sedes en Cali? Tiene sedes en como unos 82 países. Pero lo interesante es eso, ¿no? Es decir, estar uno al lado de un budista, un hinduista, un musulmán, un protestante, un judío, un católico, y todos estamos haciendo una práctica espiritual que es con Dios. Martín, no es por decirte viejo ni más falta, tú eres una persona muy joven, pero eso hace más o menos 20 años. No, exactamente 30 años. ¿Y no era escandaloso? ¿Tú no eras raro? ¿No eras anormal? Hubo un evento que fue muy raro, un evento que fue muy raro, y es que como yo supe que uno podía
conseguir el nombre espiritual a través del guía, que en esa época estaba vivo. Conseguí mi nombre espiritual y entonces el nombre sí fue un impacto a nivel de los amigos y amigas, porque yo fui un tal Iván. Yo me llamaba Iván Silva, en realidad Iván Hernando Silva. Iván por mi madre admiradora de la cultura rusa y Hernando, que era el nombre de mi papá. Entonces en el colegio fui conocido siempre como Iván Silva. Pero cuando me cambio el nombre en la universidad, pues claro, eso genera un shock. ¿Y el nombre nuevo es Martín? El nombre nuevo es Martín, sí. ¿Y por qué el nombre, por qué Martín? Bueno, es decir, había como unas alternativas de que el guía espiritual una inicial y uno escoger 5 nombres, y él tenía la capacidad de sentir como el nombre que más haces fuera afín con tu naturaleza interior. Cuando el nombre es afín con la naturaleza interior, hay cosas en ti que se desarrollan muy positivamente. Claro. ¿Eso todo lo aprendiste en ese grupo? Sí, todo lo aprendí en ese grupo. También conocí entonces gente de todas las religiones, y conocí de pronto una amiga paisa de una familia recalcitrantemente católica, de 11 hijos, Medellín, musulmana, y que rezaba con su tapetico, y empecé como... ¿En ese mismo grupo la veías? En el mismo grupo, y empecé como a la cosa, a pedirle a ella que me explicara por cómo eran las abluciones y cómo oraba y por qué, pero hasta allí pues, digamos año 72, 73, estoy coqueteándole al Islam, leyendo algunas cositas, pero nada. Ya en el año 75, después de un congreso en Inglaterra, 3 amigos caleños abrazan el Islam, y yo sirvo en la ceremonia de traductor y fotógrafo a la vez. Pero yo no abrazo el Islam, estoy aterrado de que ellos hayan dado ese paso como tan convencidos, pero yo no lo di. Un tiempo después, en Toronto, Canadá, otros amigos abrazaron el Islam y jugué nuevamente el rol de traductor y organicé la ceremonia, pero yo mismo tampoco. Ahora, incluso el imán que ofició las 2 ceremonias me preguntó, ¿y tú? Le dije, no, yo no estoy preparado para ello. Este semáforo no lo hago yo, ni todo que fuera. ¡Que te ocurra! Estaba enrosado. Papá. Mira tu rosado. Casi nos mata. Me pillaron otra vez. ¿Cuándo irá a aprender? Pero le seguía coqueteando, pero además empecé a hacer Ramadán en el año 72. Experiencia espiritual del Ramadán, no porque fuera musulmán, sino que vi ¿Por qué la experiencia espiritual? Porque muchas personas del grupo hacían Ramadán, bueno, muy pocas personas lo hacían dispersamente, y yo organicé como un grupo grande para hacer el Ramadán, para sentir la vivencia de lo que era hacer un ayuno. Ajá. Entonces organicé 40 personas que hicimos un ayuno los 30 días. Y fue muy positivo. Explica un poquito de pronto para la gente, Martín, ¿cómo es un Ramadán? Porque es que me estás hablando de das por sentado, pero es muy interesante, eso es apasionante. ¿Qué es un Ramadán? La religión islámica tiene 5 pilares, ¿verdad? La una es la declaración de fe, o sea, decir que tú crees en un solo Dios y que Mahoma es su profeta. La otra es hacer las oraciones. La otra es hacer el ayuno de un mes, en el 9º mes del calendario islámico, que es un calendario lunar, 11 días más corto que el otro. Dar limosna a los necesitados, y alguna vez en la vida, si tu salud y tu dinero te lo permiten, ir a la Meca. Entonces, el Ramadán es como el tercer pilar de ello, ¿no? Y es simplemente, Gloria, consiste en consagrar un mes de tu vida a Dios. Así que diría que el equilibrio es como trabajar 11 meses del año con toda la fuerza de tus pasiones, y un mes del año consagrarlo a Dios, el equivalente a la cuaresma. Incluso desde el punto de vista espiritual, ninguno tiene más valor que el otro. La cuaresma y el Ramadán tienen el mismo valor. ¿Y qué se hace en el Ramadán, Martín? En el Ramadán realmente no se comen, no se toman alimentos ni bebidas mientras está el sol, ¿no? Es decir, casi que la última comida de la noche es a las 4:30 de la mañana, y de allí hasta las 6:30 de la tarde
No, ¿Y comes se come cualquier cosa? No se come nada, no se come nada, ni se bebe nada en el día, ¿Y en la noche? Ni se fuma. En la noche se alcanzan a comer 2 comidas, Gloria no se alcanza a comer las 3, pero se recortan las horas de sueño, se hace lo que se llama ayuno de sueño, que es mucho más duro que el ayuno de comida. De privarse de sueño es mucho más fuerte. ¿Y en el ayuno de sueño se ora, se medita? Sí, es decir, depende como la tónica en que tú estés, si lo haces en grupo, lo haces solo. En grupo es más fácil sostener el sueño, generalmente entre la 1, 1:30 de la mañana y 1 hora pico de sueño, que es brutal. Si la pasas ya corona. Sí. Pero cuando uno hace Ramadán en un país cristiano, digamos, te toca adecuarlo a tus condiciones externas de vida. No puedes tampoco llevarlo a extremos fanáticos, porque no, pues llegarías tarde al trabajo, al estudio, a todo. En los países musulmanes hay horarios de banco distintos, todo cambia realmente. Bueno, pero no nos perdamos, porque eso está muy interesante. Bueno, entonces organizamos el grupo de Ramadán, empezamos a vivir la experiencia del Ramadán, y algún día, en el año 81, en una de sus tantas giras, el guía espiritual pasó por Colombia nuevamente. El guía espiritual del vivía grupo, en ese entonces. El guía espiritual del grupo donde habías entrado. Sí, se llamaba Bapak. Y Bapak es una palabra indonesia que se le da a las personas mayores de respeto, significa padre. El nombre es muy largo, es Bapak Mohammed Subu. Entonces Bapak pasó venía siempre con preferencia a Cali, pero esa última vez vino a Medellín. Y en una práctica espiritual, él dijo que era importante que las personas sintieran, cada uno, cuál era su religión. Y mientras que unas personas sintieron como una devoción muy cristiana y casi que cayeron de rodillas, así, otros caímos al piso y pusimos la frente al piso, como en una situación muy por el contrario, de adoración a Dios, pero de otra manera. Sí. Ambas con la misma devoción, pero distinto la manifestación. Entonces yo me paré con un amigo caleño y le dije, ¿cómo sentiste la cosa? Y me dijo, yo me fui de frente al piso. Y otros me dijeron, no, yo caí de rodillas. Entonces ya lo tenía mucho más claro. ¿No? Voy a abrazar el Islam, pero no sé cuándo. Y en el año 83 en Londres, en una ceremonia, que también la coqueteé y la organicé yo, ahí sí lo abracé, con este amigo colombiano. Y obviamente una gran asistencia de amigos, y compramos dátiles y té. Y la ceremonia fue muy bonita. Y ahí sí abracé oficialmente. Bueno. Este semáforo lo hago yo, ni todo que fuera. ¡Y se te ocurra! Estaba enrosado. Papá. Mira tu rosado. Casi nos mata. Me pillaron otra vez. ¿Cuándo irá a aprender? ¿Qué hay de diferente, qué hay de igual entre un cristiano y un musulmán, Martín? Oh, qué pregunta, por Dios. Pero pues, a ver, es que lo que te quería decir es que yo quiero mucho el cristianismo, es decir, todo mi basamento es cristiano. Cuando me nace ir a una iglesia voy, cuando me nace comulgar, comulgo. Es decir, no me siento que haya roto con eso, es decir, pienso que se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí, ahora te lo digo por qué. Porque yo creo, por ejemplo, que esto de amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, eso es lo más grande que puede decir un ser humano. Eso no lo pudo haber dicho sino Jesucristo. Por encima de eso, en grandeza espiritual no hay nada, ¿me entiendes? Cuando tú encuentras una religión afín, de adoración a Dios, de entrega, Islam significa sumisión a Dios, de entrega, uno se da cuenta que el camino es el mismo, que estos seres se han entregado a Dios, que han logrado una cosa que es muy difícil, que es someter la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Entonces, en eso hay una gran afinidad. La manifestación es diferente en el sentido de que, pues, en el Islam de pronto ciertas obligaciones, ¿no?, como en el catolicismo,
Pero la imagen que el mundo occidental tiene del Islam siempre es la imagen como fanática extrema, sí, ¿no? Sí, Digamos, en el Islam se habla de la charía o el chariat. La charía o el chariat es el cumplimiento estricto de la norma externa de la religión. O sea, tú tienes que orar 5 veces al día, estrictamente a la hora y segundo que es. ¿Tú lo haces? Yo no lo comparto, ¿sabes? Yo oro cuando me nace, es decir, cuando me nace, ahí va, caigo en oración. A veces lo he hecho estrictamente, sobre todo la oración de la mañana, que es muy importante. Hay otras épocas de mi vida en que soy dormilón y no la hago. Es decir, y no creo que con eso deje de ser más o menos musulmán, ¿me entiendes? Sino que pienso que es un Islam que tiene que venir desde adentro, Gloria. Pienso que no es una cosa que tiene que ser como cumpliendo una norma estricta. Déjame hacerte una pregunta como de abogado del diablo. ¿Qué le faltó al cristianismo que no te llenó? Yo sé que suena muy concreta, pero no. ¿Por qué las mezclaste? ¿Por qué estás tan enriquecido internamente? Qué chévere. ¿Qué le faltó para tener la otra? Bueno, yo diría que quizás esta religión mueve otras fuerzas dentro del ser humano. Yo diría que para mí el Islam me da fuerzas para trabajar, me da fuerzas para luchar. La capacidad de lucha, que es tan importante, tú y yo como terapistas sabemos que cuando uno flaquea en su capacidad de lucha, el Islam mueve mucho eso, mueve mucho la capacidad de lucha. ¿No la tiene el cristianismo? El cristianismo es una religión como de un principio un poco más femenino, ¿cómo te dijera? De más caridad, de más este tipo de cosas. El Islam es una religión más de lucha, como ¿más masculina? De desarrollo, más masculina. ¿Más agresiva, dijéramos? Sí, mira, mira los templos cristianos con sus cúpulas, que son como senos, y los otros con sus minaretes, que son símbolos fálicos. Hay una diferencia. Alguna vez alguien me quiso como mostrar de que primero fue como que en la cadena, ahora te voy a mostrar esto que traje para mostrarte, que en la cadena de los profetas de Alá, como dicen, sí. Abraham fue como, el símbolo de Abraham era el agua, y el agua es el semen, el semen da la vida, ¿no? Moisés dicta la ley, y nace el niño Jesús. Jesús sí. Siempre es considerado el infante, el cordero, el hijo de María, ¿no? Sí. Pero eso crece hasta llegar a Mahoma, y Mahoma significa hombre, o sea, es una secuencia, sí. ¿No? Es una secuencia. Te quiero preguntar, la ignorancia mía es grandísima y creo que me la puedes excusar, pero nos ayuda a aclarar. Mahoma y Jesús se dice que son dos iluminados o dos maestros o y Dios está por encima de ellos, pero es un poco como si Mahoma y Jesucristo, estuvieran como al mismo nivel de crecimiento espiritual. No sé si me entiendes la pregunta. Es que no es cuestión de superioridad, sino de prioridad en el tiempo. Ajá, ¿Me entiendes? ¿Eso qué quiere decir? A ver, déjame, te muestro un poquito de esto que traje. Pues aquí dice, los profetas de Alá mencionados en el Corán, yo lo llamo románticamente el árbol genealógico de los profetas. Ya. Empieza con Adán, todos somos posadánicos, pero hay unos personajes que son los centrales aquí, que son Abraham, Ibrahim en el Islam, Moisés, Musha, Jesucristo, Isha y Mahoma. Tú recuerdas que Abraham no podía tener hijos con Sara, sí, su esposa, sí, por aquello de la edad, y ella le permite desposarse con la esclava, con Agar. Entonces nace Ismael o Ismail en el Islam. Cuando Abraham está ahí en el desierto, recibe la orden de volver donde su esposa, y con ella nace Isaac. Pues bien, Jesucristo es descendiente directo de Isaac, Jesucristo, y Mahoma es descendiente directo de Ismael. Son lo mismo. Alguna vez una paciente judía en mi consultorio se queda mirando esto y me dice, pues yo miro esto, me dice ella, y yo diría que hasta aquí, hasta Zacarías, es la Torá, de aquí para allá sería el cristianismo y esto es el Corán. Ella misma lo dedujo así, ¿no? Ya. Pero es la misma línea, es la misma fuente, digamos. Esto es sea que las religiones se han nutrido, por así decirlo, del mismo árbol genealógico. Es la misma genealogía. Ajá. Es el mismo camino. Es el camino de la entrega, es el camino de la sumisión. Bueno, pero yo hago un poquito otra vez de abogada del diablo, y un cristiano diría, ¿y por qué Mahoma viene de Jesús y no Jesús de Mahoma? Porque no. En la escala. Vienen de Abraham. No, pero acá el último eslabón se llama Mahoma, un eslabón en la escalera o en el proceso, porque ¿esto es en el tiempo o en importancia? No, esto es en el tiempo, no tiene que ver con ¿Mahoma va después de Jesús en el tiempo? Sí, claro. Ya. Claro. La ignorancia mía es completa y total. Sí.
Esto es, Mahoma viene después de Jesús. Claro, sí. Entonces los dos son igualmente valiosos y significativos, pero en tiempos diferentes. Sí, y hay una cosa interesante que alguna vez leí estas palabras de Mahoma, dice, no habrá nadie más para purificar la religión al final de los siglos que Cristo, el Hijo de María. Son palabras de Mahoma. No te lo puedo creer. Es increíble, yo una vez se las dije en el consultorio a un sacerdote y me decía, no puede ser que Mahoma haya dicho eso, me decía. ¿Ya vamos para el aeropuerto? Sí, mamá, con todo. Papá, nos vamos a estrellar. ¿En los pandebonos? Ah, sí, aquí te los tengo. Aquí no puedes parquear. Ah, no me demoro. Es muy lindo tu parqueo, ¿no? Vos no sabes quién soy yo. Eso, ese. Ah, muy bien. No me digas más. ¿Todo por los antojos de su abuela? No, por parquearte mal. Me va a dejar el avión. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Por qué nos hemos odiado por religiones, Martín? Ah, bueno, ese sí es el punto clave, ese sí. Por eso te decía yo que cuando lo que más me llamó a mí la atención del grupo espiritual al que ingresé era ver por primera vez en la historia de la humanidad, aunque fuera en un pequeño grupo, las religiones juntas sin desbaratarse. Yo diría que no es por las religiones en sí, porque es que toma cualquier religión. Mira, gracias a mi Dios he recibido en mi consultorio unos pacientes hebreos de una calidad humana tal que me tocó el judaísmo. Y el principio del judaísmo es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Con ese solo principio la humanidad marcharía bien, porque yo no le piso los callos a otro porque tú no me los pises a mí en todos los campos. Entonces el budismo dice la mejor religión del mundo es abrigar lo mejor hacia los otros seres humanos. Todas muestran cosas de ese tipo. Entonces yo creo que somos los seres humanos los que deformamos estos principios. Porque ¿debido a qué, Martín? ¿Cuál es su explicación? Yo no sé, el fondo de esto no lo sé, Gloria, pero alguna vez, a raíz de una conferencia internacional de holocausto y genocidio que se llevó a cabo en Israel en el año 81, me llegó las conclusiones de ese congreso. Y parece que nosotros los seres humanos no manejamos muy bien una interfase que hay entre el lado constructivo y el lado destructivo de nuestras emociones. Entonces el ser humano quiere sacar toda esa emocionalidad y todo su poder y llevarlo hasta el máximo, y siempre se habla de que el ser humano tiene que desarrollar hasta el máximo todo, y en ese tratar de mostrar todos nuestros potenciales y nuestras capacidades, como que nos desbordamos siempre y nos llevamos por delante a los otros, y se alimentan odios y se alimentan unas que son tenaces. Entonces las manifestaciones de odio que ha habido entre los seres humanos de diferentes religiones han generado muchísimas guerras en la historia de la humanidad. Y ahora pues estamos en un momento donde estamos viviendo una situación que es muy difícil de analizar, yo pienso. ¿Por qué, Martín? Porque tú tienes casi que un privilegio de poder manejar una mayor explicación. Tienes unas condiciones, psiquiatra, católico, con maometano, es decir, tienes unas cosas increíbles como para poder explicar y entender. Me están diciendo que corte, pero vamos a continuar. Es increíble cómo ha sido de interesante, de instructivo. Con seguridad que la semana entrante continuamos con el doctor Silva.